Hola y bienvenidos a el video número 120. Seguimos hablando sobre el libro de Malaquías, capítulo 1, los versículos 2 al 4. Y en el último video hablamos sobre el hecho de que Dios escogió una familia para sí mismo, no porque estas personas eran buenas y perfectas. Lo miramos en Romanos 3, 10 al 18. Lo hizo para guardar su pacto que había hecho con Abraham y por su amor. De hecho, déjame leer una vez más Deuteronomio 7, versículo 8, porque este explica la razón que Dios escogió para sí mismo un pueblo. Dice, más porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Os ha sacado Jehová con mano fuerte y os ha rescatado de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y es igual para con nosotros. Con nosotros. Dios nos sacó espiritualmente del Egipto espiritual, del mundo, de Babilonia, del sistema del mundo. Y nos dio vida en Cristo, no porque lo merecemos, no porque somos un pueblo grande, no porque pues somos mejores que otras personas, sino porque hizo una promesa de multiplicar el simiente de Abraham como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Y Dios es fiel a su promesa. Y es por eso que nosotros somos llamados hijos suyos. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por habernos escogido, por habernos hecho hijos tuyos. Y Padre, te damos gracias porque entendemos que lo hiciste por tu amor y por guardar tu pacto que hiciste con nuestro padre Abraham. Y te damos gracias. Gracias por haber depositado en nosotros tu espíritu que convenció a nuestro espíritu de la necesidad de arrepentirnos, de caminar en obediencia, de seguir adelante en este camino estrecho, y todo por lo que hizo Cristo en la cruz. Te damos gracias, Padre. Tu plan es perfecto. Tu plan va a seguir marchando hasta el último. Y, Padre, sabemos que no está tan lejos en el futuro. Ayúdanos, Padre, por guardar nuestros pies de caer y mantenernos en este camino estrecho, caminando fuertes en obediencias, dignos del llamamiento que hemos recibido. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, como dije, somos hijos de Dios porque Dios amó a su pueblo y guardó su pacto que hizo con Abraham. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 13. Juan capítulo 1 y el versículo 13. Aquí nos dice, hablando de los elegidos, los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú y yo existimos no porque nuestra madre y nuestro padre decidieron tener un hijo o una hija, o porque se casaron un día queriendo tener una familia. Nacimos porque Dios puso en ellos el deseo. También Él sembró en ellos la semilla en nuestra madre y padre para dar un hijo. Nacimos por la voluntad de Dios, no por la voluntad de ningún hombre o ninguna mujer. Como dice aquí, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es la única razón que existimos. Vamos a Gálatas 3, 26 al 29.
Gálatas 3, 26 al 29. Aquí Pablo nos dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No olviden lo que Pablo escribió en Efesios capítulo 2, los versículos 8 a 10. Y no olviden, este tiene que ver otra vez con Ezequiel 36, los versículos 22 y adelante. Tenemos fe porque Dios puso fe en nosotros, y puso fe en nosotros porque nos había escogido desde la fundación del mundo y dijo que iba a cambiar nuestro espíritu, poner su espíritu en nosotros, cambiar nuestro corazón de piedra a carne y iba a hacernos cumplir con sus mandamientos, andar en fe, en obediencia. Versículo 27. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este habla de equidad, no habla de ser iguales. Dios tiene autoridades en nuestra vida, en la iglesia, en la casa. Por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 11, Pablo habla de la cabeza de la casa, la cabeza del hombre y cabeza de los niños también. Entonces, este habla de equidad, no igualdad. Otra cosa, llegando aquí, estáis revestidos. Del hombre viejo tenemos que despojarnos del hombre viejo y revestirnos en Cristo. Este obviamente habla de andar en obediencia y madurar día tras día tras día y vivir Lucas 9, 23. Entonces, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Aquí está. Dios hizo pacto con Abraham, le hizo una promesa y es por eso que hay un remanente que Dios ha guardado fuera del mundo para sí mismo. Es la única razón. No es porque lo merecemos. Vamos a Gálatas 4, 28. Gálatas 4, versículo 28. Aquí nos dice: así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es esto! Que nosotros, como Isaac, el único hijo de Abraham que Dios le dio, entonces somos hijos de la promesa. Sabemos que Abraham tenía otros hijos, como Ismael, por ejemplo, pero somos hijos como Isaac, hijos de la promesa. Es que Isaac era el único hijo de la promesa y nosotros igual como él. Qué bonito es esto, que Dios nos cuenta como hijos porque había hecho una promesa a nuestro padre Abraham, padre en la fe. Vamos a 1 de Juan 3, 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Noten, este amor viene del Padre, está dado por el Padre. Dice que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque no le conocen a Él. Bueno, Lucas escribió en capítulo 10, versículos 21 y 22, las palabras del Mesías, donde Él dijo: nadie puede conocer al Padre si el Hijo no lo revele a ellos. Entonces Cristo tiene que revelar Dios
a las personas. Por eso estas personas no le conoció a él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Otra promesa tan hermosa, tan bonita, porque nuestro Dios está guardando su pacto a Abraham. Vamos a Romanos 9, 13 al 26. Romanos 9 y vamos a leer 13 al 26. Yo sé que todos ustedes han leído Romanos una tras otra vez, pero vamos a leer esto dentro del tema que estamos mirando en Malaquías, capítulo 1, los versículos 2 al 4, y estamos hablando en que nos amaste, y esto estamos hablando bajo el tema de menospreciar la palabra de Dios, y estábamos hablando de 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 y adelante, donde habla de la sabiduría intelectual o sabiduría espiritual. Y estamos mirando que los fariseos, los religiosos, no entienden la palabra de Dios porque intentan discernirla por medio de su sabiduría intelectual, porque no tienen el Espíritu de Dios, como Cristo había dicho varias veces acerca de los fariseos, y como hemos visto que tiene que ver con la elección de Jehová. Entonces, en el versículo 13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No puede existir injusticia en Jehová. Versículo 15. Porque a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Otra vez, tiene que ver con lo que miramos en Juan capítulo 1, versículo 13, que Dios va a engendrar sus propios hijos. Versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. Entonces miramos que Dios levantó a Faraón con un propósito. Entonces, es desde que Faraón era un embrión en su mamá. Entonces, Dios tenía un plan para su vida y este plan era para mostrar en Faraón su poder y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. Versículo 18. De manera del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Faraón era un hombre malo y se endureció a sí mismo. Es porque Dios tuvo un plan, utilizar a Faraón para mostrar su poder y predicar por todo el mundo su nombre. Versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué? Pues inculpa, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá lo formado al que lo formó, ¿porque me has hecho así? Versículo 29. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy rápido para comparar esto con algo que ayer lo hice. Yo soy carpintero y tenía un montón de pedazos de madera que yo quería utilizar algunas y a otras no. ¿Cómo escogí?
No más que yo estaba mirando todas las piezas y dije, bueno, esta la voy a cuidar y esta la voy a echar en el horno. ¿Qué es esto aquí? Es una estufa para quemar madera, para calentar la cabaña. Entonces, yo soy el carpintero y es para mí escoger la madera que voy a utilizar para hacer cosas y la madera que voy a destruir en el fuego. Entonces, es lo mismo. Dios queriendo, o como dice, o tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Notan, fueron preparados para la destrucción. Esto lo hemos visto varias veces, como nos dice acerca de los libros. Tienen nombres escritos dentro de ellos desde la fundación del mundo y estas personas son las que van a estar echadas en el lago de fuego. Entonces, versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano, notan, antemano fueron preparados para gloria, a los cuales también ha llamado aún a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces aquí tenemos toda la historia. Dios queriendo mostrar su poder y hacer notorio o nombrado, su nombre en toda la tierra, predicado en toda la tierra. Dios hizo lo que hizo con Faraón. Faraón fue preparado para la destrucción como otras personas. Yo sé que no es una doctrina muy popular hoy en día, pero no tiene nada que ver con lo que dicen las escrituras, tiene que ver con el hombre. El hombre no le gusta la palabra de Dios. Es así nomás, porque su corazón todavía es piedra. Vamos a Oseas capítulo 1, 6 al 11. Oseas capítulo 1, del 6 al 11. Y aquí vamos a ver lo que Pablo acaba de decir en este libro. Aquí en Oseas capítulo 1 del 6 al 11. Y concibió otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhamah, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Recuerdan, por su pecado, por su desobediencia, porque Dios no había circuncidado su corazón, Israel seguía andando en maldad, porque sus corazones eran piedras. No porque tenían la opción de escoger, no tenían una opción con un corazón de piedra. La única opción es como lo miramos en Romanos capítulo 3, 10 al 18, y lo mismo que Cristo dijo en Juan capítulo 3, 19 al 21, el hombre aborrece la luz y va a escoger o andar en la oscuridad, porque en la oscuridad no se puede ver sus malas obras. Entonces, aquí miramos, porque yo ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Recuerdan, Judá, Cristo es de la tribu de Judá. Nosotros entonces somos de la tribu de Judá por adopción. Lo encontramos en el libro de Hebreos. Y entonces dice, y los salvaré en Jehová su Dios.
y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Entonces, ¿cómo fueron salvos? Por el Espíritu de Jehová. Y después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel serán congregados en uno, y levantarán para sí una cabeza, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Obviamente estamos mirando una profecía acerca de lo que iba a pasar cuando Dios iba a juntar a todo el remanente bajo, como dice aquí, serán congregados en uno y levantarán para sí una cabeza. ¿Quién es esta cabeza? Cristo Jesús, su Mesías. Ahora vamos a volver a Oseas capítulo 1, el versículo 7. El versículo 7 dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré en Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Vamos a comparar esto con Romanos 9:16. Romanos 9:16. La razón que quiero mostrarles todo esto es para mostrarles el vínculo entre todo lo que hemos visto sobre estas últimas semanas y meses, que todo es uno, todo es la misma historia. Yo sé que nuestras versiones de la Biblia están divididas en diferentes libros, capítulos, versículos y todo esto, pero es una sola historia escrita para una sola familia, la familia que Dios escogió para estar con Él desde la fundación del mundo, y que está guardando su pacto que hizo a Abraham, y en este pacto dijo que el simiente de Abraham iba a ser como la arena del mar y las estrellas del cielo. Pero es Dios que va a engendrar sus propios hijos, como miramos en Juan capítulo 1, versículo 13, y aquí Romanos 9:16. Como miramos en Oseas 1:10, aquí dice lo mismo. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, miramos que Pablo está repitiendo lo mismo que miramos en Oseas, lo mismo que hemos visto varias veces. Entonces, quiero leer de un comentario, no recuerdo de quién es, pero dice, es decir, como dice Dios en la profecía de Oseas, que fue dada por inspiración divina. Recuerden esto, toda la escritura es por inspiración de Jehová. Y dice, y habla del llamamiento de los gentiles como el Israel espiritual. Y muestra que él había designado a algunos de entre los gentiles para obtener la salvación por medio de Jesucristo, ya que predice su vocación mucho antes de que existieran, que no podría tener otro fundamento que su propia voluntad y placer soberanos y eternos. Entonces, ¿qué es el punto? Todo lo que hemos visto habla del hecho de que hay un Israel espiritual. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios dijo en Deuteronomio que iba a circuncidar el corazón, y había circuncidado el corazón de los suyos, la gente que Dios ha puesto su espíritu, que ha dado fe, y por esa fe andan en
el ágape de Dios obedeciendo su palabra. Es esa gente que son sus hijos. Es esa gente que forman Israel espiritual. Todo esto tiene que ver con donde empezamos en 1 de Corintios capítulo 18 y adelante, y 1 de Corintios 2, 14, donde Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales porque son espirituales. Entonces, hemos vuelto hasta el principio de toda esta parte de la serie y pueden ver cómo todo está conectado íntimamente porque todo es palabra de Jehová inspirada por Él. Qué bonito, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, como siempre, el que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.